Bueno, nosotros hablaremos sobre el año sin verano. Igual y tengan una noción, pero esperemos que después de esta charla entiendan por qué se llama el año sin verano. Y esto es un poco del contenido que les vamos a hablar. Primero, una breve introducción de qué son las erupciones volcánicas y cómo las medimos. La erupción del volcán Tambora en 1815, una reseña breve de lo que pasó y cómo pasó, y las consecuencias que esta erupción tuvo atmosféricas, sociales y ambientales. Después hablaremos un poco sobre algunas curiosidades de esta erupción y unas conclusiones rápidas que nosotros sacamos. Entonces, erupciones volcánicas, ¿qué son y cómo se miden? Entonces, todos sabemos que un volcán es una estructura geológica y hay demasiados conceptos para referirnos a un volcán, pero en general es una estructura geológica que emerge, por donde emerge magma del interior de la Tierra. Entonces, de acuerdo a ciertas características de este magma, como temperatura, composición, viscosidad, pues categorizamos los tipos de erupciones volcánicas. Entonces tenemos erupciones tipos hawaianas, tipo estrombolianas, tipo vulcanianas, tipo peleanas y tipo plinianas. Hay un poquito unas variaciones como las ultraplinianas, que como su nombre le indica son un poco más poderosas que las plinianas, pero comparten características. Y entonces la diferencia entre todos estos tipos de erupciones es la intensidad y también a la altura de la columna eruptiva a la que va a alcanzar estas erupciones. Entonces, ¿cómo medimos estas erupciones? ¿Cómo podemos comparar? O sea, ¿qué parámetros comparamos de estas erupciones para que sea cuantitativo este análisis? Entonces, tenemos algo que se llama índice de explosividad volcánica, que en general solo es una escala de 8 grados con la que medimos la magnitud de una erupción volcánica. Entonces, obviamente, un índice de explosividad volcánica 0 habla de una erupción de un volumen pequeño y una explosividad, digamos, baja o casi nula. Y obviamente el 8 ya es una explosión volcánica con una actividad increíble, un volumen desorbitante que, como podemos ver en la figura izquierda, estamos hablando de 1000 kilómetros cuadrados de material eyectado, ¿no? Entonces, eso es una gran cantidad de material y puede afectar realmente la Tierra, este tipo de erupciones. Entonces, entre el 0 y el 8 hay una escala que lo que cambia realmente es qué tan explosiva es, la altura de la columna eruptiva que puede alcanzar y el material eyectado a la superficie. Entonces, algo que nos interesa saber es cómo estas erupciones volcánicas tienen un impacto en la atmósfera y en la Tierra. Entonces, obviamente las grandes erupciones volcánicas tienen unos mayores impactos que unas erupciones, digamos, con un BI de 0 o de 1. Y naturalmente pensamos que las erupciones volcánicas pues calientan la Tierra, ¿no? Son algo caliente que emite material pues caliente, ¿no? O sea, realmente asociamos las erupciones volcánicas con calor. Y contrario a esto, lo que pasa es que cuando hay una erupción volcánica hay 3 tipos de gases y partículas que se emiten. Gases de efecto invernadero, obviamente ceniza y partículas pequeñas, y principalmente ácido sulfúrico. Los gases de efecto invernadero sí calientan la atmósfera y calientan la Tierra, pero las cantidades que el volcán puede aportar a la Tierra no son realmente significativas comparada a otro tipo de cosas, entonces realmente no calientan la atmósfera y la Tierra en general. Por otro lado, las partículas como la ceniza sí pueden calentar, lo que hacen realmente es que las partículas que pesan mucho pues caen, ¿no? Entonces ellas no repercuten tanto en la atmósfera. Las partículas que son muy chiquitas de polvo y ceniza pueden llegar hasta la estratosfera si tiene un BI alto. Entonces ya en la estratosfera pueden quedarse en la atmósfera durante meses y afectar la atmósfera. Y la manera en la que afectan es que ya que están ellas en la atmósfera, la radiación solar no puede incidir bien y lo que hace es crear un efecto de sombrilla. Entonces realmente todas esas partículas en la estratosfera tapan la radiación solar incidente y lo que hacen es que enfrían la Tierra.
realmente es una sombrilla que hacen estas partículas. Y de igual manera les comenté del ácido sulfúrico. Lo que el ácido sulfúrico hace en la atmósfera es que interacciona con el agua y forma varios aerosoles de ácido sulfúrico, y este gas también enfría, hace este efecto sombrilla y enfría. Entonces realmente lo que hace una erupción volcánica al afectar la atmósfera es enfriando pues la atmósfera y por ende la Tierra. Y también algo que es importante es que la ubicación de esta erupción volcánica no es lo mismo una erupción en latitudes altas que en latitudes bajas, digamos, cerca de los trópicos, porque debido pues, a la circulación de los vientos, estas pueden afectar pues, los dos hemisferios y entonces tener un impacto global. Entonces, el resumen de todo esto es que las erupciones volcánicas de gran impacto, de un índice de explosividad volcánica alta, enfrían la Tierra, y si son en latitudes tropicales, pueden tener efectos globales. Entonces, vamos a hablarles sobre la erupción del volcán Tambora en 1815. Bueno, ¿qué sucedió en 1815? Tenemos en el archipiélago de las Filipinas, bueno, de un poco más al sur, entre el Ecuador y lo trópico de Capricornio, al monte que es el monte Tambora actualmente, pero anteriormente fue un volcán. Este fue un estratovolcán activo ubicado en la isla de Sumbawa, en Indonesia, a una altitud aproximada de 2.850 metros sobre el nivel del mar, y se estima que se formó hace 57.000 años. Aquí podemos ver un mapa donde ubicamos al volcán Tambora, y en la parte superior izquierda, podemos ver su ubicación un poco más a una escala diferente, donde podemos verlo al sureste de Asia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué este volcán fue tan importante? Y es que fue una erupción de índice de explosividad nivel 7, por lo tanto ya habrán visto, como explicó mi compañera, la gran fuerza que tuvo esta erupción, y fue de las erupciones más poderosas que se tenga registrada. En la figura podemos ver diferentes volcanes y sus años de erupción que se tiene registro, y podemos ver que el volcán de Tambora, a pesar de que no llegó tan alto en la columna del aire de la atmósfera, tuvo un mayor impacto que el volcán que se le asemeja, que se le compara muchas veces en muchos artículos, que es el volcán Krakatoa. Y el volcán Tambora al año siguiente fue lo que ocasionó lo que se conoce en la literatura como el año sin verano. Esta erupción ocurrió el 10 de abril de 1815, por lo tanto, si ven, sí pasó gran parte de 1815 hasta que llegó a 1816, que fue el año sin verano. Y bueno, gracias a que había gente y ejército en islas cercanas, ejército inglés, se sabe casi con detalle de horas qué fue lo que pasó. Entonces, esto, Gustavo nos dijo que la erupción sucedió el 10 de abril, pero todos estos hechos empezaron un poco antes, desde el 5 de abril, con algunas explosiones. Digamos, el Tambora ya estaba dando avisos que se venía algo grande. Fue una explosión de tamaño medio, pero se escuchó hasta 1.400 kilómetros de distancia. Ya para el 6 de abril, la ceniza comenzó a caer en Java Oriental, que si pueden ver en el mapa de arriba, ya es un lugar lejano. Entonces tuvo un gran alcance esta erupción del 5 de abril. Pero lo que realmente nos importa es la del 10 de abril. Para el 10 de abril a las 7 p.m. ya había una intensificación en este tipo de erupciones y explosiones. La gente que estuvo ahí o que alcanzó a ver a lo lejos narra que había 3 columnas de fuego que salían del cráter y alcanzaban una gran altura, y la describen como una montaña de fuego líquido que fluía. Para las 8 p.m., estamos hablando de una escala temporal de 1 hora, ya había pomes de 20 centímetros de diámetro, que 20 centímetros es algo considerable, cayendo en Sangar, que es igual algo un poco lejos del cráter. Entonces ya tenía un gran alcance 1 hora después de que empezó pues su actividad formalmente. Entre 9 y 10 ya comenzó la caída de ceniza en lugares más lejanos, y la columna masiva, que como vieron en el mapa anterior alcanzó los 40 kilómetros, era tan pesada que colapsó sobre sí misma y hubo corrientes piroclásticas que alcanzaron
pues grandes distancias y mataron a toda la vegetación y a la población que estaba cerca del cráter. Y las consecuencias entonces de esta erupción, que ya más o menos tratamos de explicarles. Las consecuencias, bueno, aquí las podemos dividir en tres partes, perdón, que es a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Qué quiere? Bueno, a corto plazo, es decir, en los primeros instantes que ocurrió la explosión más fuerte, que fue lo que cubrió las islas de ceniza y oscureció el cielo alrededor en un radio de aproximadamente 300 kilómetros. Después lo que fue la destrucción del cono volcánico, que quedó reducido casi a la mitad de lo que medía, de lo que estaba midiendo. A mediano plazo, la generación de tsunamis, y a mediano plazo, de igual manera, el calentamiento global de la atmósfera por los mismos gases de efecto invernadero. Sin embargo, ya para el año de 1816 fue lo que ya se vieron los efectos a largo plazo. ¿Cuáles fueron esos? Bueno, aquí les enlisté los principales, que sería la ceniza y polvo llegaron hasta Groenlandia y hasta las latitudes de Groenlandia y de Antártida. ¿Cómo se sabe eso? Debido a muestras que se han analizado de núcleos de hielo. Afectaciones a la agricultura y ganadería, lo que ocasionó escasez de alimentos y problemas de salud en la población. Crepúsculos característicos, como vimos en la portada principal de nuestra presentación. Crepúsculos entre anaranjados y colores amarillos. La muerte de muchas especies, incluidas las aves, por el mismo oscurecimiento y por la caída de la ceniza. Y las temperaturas medias inferiores disminuyeron aproximadamente 3.5 grados centígrados de los normales, de los que se tenían registrados en diferentes partes del mundo, principalmente en lo que más se tiene registrado, como es Europa, que podemos ver aquí un mapa, que es un mapa que nos muestra la disminución de la temperatura en el verano de 1816. Vemos cómo disminuyó drásticamente si se compara con otros años del registro histórico. Y se tiene aquí Europa porque es el sitio donde más se tiene información histórica, más que en otras partes. Algunas curiosidades para saber cómo fue que afectó este volcán a la atmósfera. Es primero que mis compañeros les diga una frase. Bueno, este párrafo es parte del poema Oscuridad de Lord Byron y dice: tuve un sueño que no era del todo un sueño. El brillante sol se había extinguido y las estrellas vagaban apagándose en el espacio eterno. Sin luz y sin rumbo, la helada tierra oscilaba ciega y negra en el cielo sin luna. Este poema lo hizo Lord Byron en 1816. Él y unos amigos estaban quedándose en Suiza, cerca de un lago, y esta anomalía de temperaturas hizo que no tuvieran como muchas opciones para salir al aire libre, entonces se quedaban mucho en la casa. Y si lo ven, realmente habla mucho sobre la luz, sobre el sol extinguido, habla sobre cómo ellos percibían la falta de esta luz y las bajas temperaturas que ocasionó el Monte Tambora, la erupción del Monte Tambora después. Y bueno, estas imágenes que parecen no tener relación entre ellas, hablan sobre algunas cosas que sucedieron en ese verano. Como ven, es Frankenstein, la portada de Frankenstein de Mary Shelley. Ella fue uno de los amigos de Lord Byron que se quedó en ese lugar en Suiza, y como no salían mucho, se contaban historias de terror, y en ese verano salió este libro, o la idea de este libro. La pintura que se ve abajo es de un pintor llamado Joseph Turner, que en Inglaterra veía los atardeceres naranjas y entonces pintó todo lo que veía. Estos atardeceres muy naranjas se debían al ácido sulfúrico que había en la atmósfera. Lo que se ve arriba es una dresina, es un medio de transporte que se inventó en Alemania. Debido a que no había muchos alimentos para el ganado, buscaron un remedio para transportarse sin alimentos, sin animales, porque ellos se habían quedado sin alimentos. Realmente diezmó mucho los animales en esa época, entonces buscaron un medio de transporte sin animales. Y Noche de Paz, todos conocemos ese villancico. Ese villancico fue mandado a componer por un párroco debido a que el órgano de esa iglesia
se había congelado por las bajas temperaturas. Entonces, algo que podría no tener relación, como fue la erupción de un volcán, logró que este tipo de cosas sucedieran y podemos ver una relación muy curiosa entre cómo los fenómenos terrestres impactan en la sociedad de manera pues directa. Y estos son algunos datos físicos, ¿no? Digamos, lo que pasó realmente en la Tierra. Algunas cantidades que se tienen que se sabe o que se conocieron después de realizar diferentes estudios, fue la cantidad de dióxido de azufre que se inyectó a la atmósfera, que es aproximadamente, ahí tenemos una cantidad de 2.6 por 10 a la 13 kilogramos, a la atmósfera también se tiene una cantidad de 1151, ¿qué dice? 151.75 kilómetros cúbicos de polvo, cenizas y rocas que fueron lanzados en esa erupción. Y bueno, actualmente el volcán Tambora sigue activo y su última erupción fue en 1913. Una manera de comparar estas cantidades que sí están muy grandes, pero no nos dicen mucho realmente qué tanto son. Por ejemplo, la cantidad de dióxido de carbono puede equivaler al peso que tenemos, por ejemplo, considerando un elefante de 6 toneladas, podría considerarse casi llegando a los 5 millones de elefantes, entonces pueden dimensionar la cantidad. Por ejemplo, también la cantidad de polvo y de cenizas sería lo que podría cubrir hasta 85 o 86 estadios aztecas, ¿no? Si ustedes conocen su capacidad, hacemos la relación de lo que cabe en cuanto a volumen. Y para conclusiones, tenemos que los mayores efectos climáticos por la erupción del Tambora fueron en 1815, pero los principales, los que más afectaron a la sociedad y a todo el globo en general, fueron hasta 1816, y la gran cantidad de aerosoles y gases expulsados a la atmósfera tuvo consecuencias a nivel global. Ya lo vemos en la temperatura, en actividades de agricultura, que es decir, en la vegetación, en la biosfera. Y bueno, hubo atardeceres característicos que se ven reflejados en las personas que vivieron ahí y nos pueden contar con poemas y cuadros. Y bueno, al menos hubo 70,000 muertes, que es muchas muertes, y fueron ciertas muertes cercanas a la erupción y después por los efectos previos que ya mencionamos. Y ya. ¿Cuánto tiempo transcurrió para que volviera como a las condiciones normales? Sí, porque fue en 1816. 15. Los efectos análogs. Bueno, yo no recuerdo haber leído que se midiera eso, o sea, realmente no hay como una tierra estándar o condiciones estándar, o sea, pues siempre hay eventos que cambian, ¿no? Los valores varían siempre en la Tierra, no vamos a tener la misma temperatura en un verano que el siguiente año. Entonces, lo que se tiene aquí de estas cantidades que disminuyó la temperatura es como un promedio de muestras indirectamente, porque no tenemos, fue hace tantos años que no tenemos como tal la muestra, así que la podemos obtener de Europa, ¿no? Entonces, por eso es que se hacen los núcleos de hielo para poder ver cómo disminuye. Las muestras en los núcleos de hielo se analizan para poder ver la cantidad de ceniza que cayó. Entonces, se asocia eso a una disminución de temperatura.